Empezamos de vuelta. Bueno, como les he dicho, el tema de hoy es anticoncepción. Es un tema muy importante, pero que para lograr comprender uno de los métodos anticonceptivos más importantes, como es el hormonal, tenemos que haber entendido bien la fase lútea. Tenemos que haber comprendido sí o sí esa parte como para poder entender cómo funciona el ciclo de la mujer y con eso saber cómo se desarrolla ovularmente la mujer y poder ya sea planificar una anticoncepción, que es el tema que nos trae hoy, o bien planificar una gesta, que también lo podemos hacer conociendo el ciclo ovárico. O sea, los días fértiles, la determinación de los días fértiles y la determinación de la fecha de la ovulación nos va a servir para evitarla como método anticonceptivo o bien para promover la relación durante este tiempo para estimular la posibilidad de una gesta. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos claro el tema anterior. Básicamente, la anticoncepción, ¿qué es? La anticoncepción es un procedimiento por el cual lo que se busca es evitar la unión del óvulo con el espermatozoide en cualquiera de los tramos, en cualquiera de las dos hormonas reproductivas, ya sea de las dos células reproductivas, perdón, ya sea evitando el ingreso o la sobrevida del espermatozoide, ya vamos a ver, o bien evitando la migración del óvulo, evitando que el óvulo llegue a la trompa de falopio o evitando su maduración. Entonces, con esto nosotros siempre vamos a estar evitando y trabajando sobre uno o sobre el otro para evitar que se junten, debido a que, como sabemos, la concepción se produce cuando se une el óvulo con el espermatozoide. Tomando en cuenta esta, tenemos distintos métodos anticonceptivos. Tenemos los métodos de barreras, químicos, intrauterinos, naturales, quirúrgicos y al último he dejado los hormonales, que es uno de los más importantes porque tiene el nivel de complejidad de la comprensión del ciclo ovárico. Por eso lo he dejado para el último. Primero tenemos los métodos generales, que son más bien los que nosotros conocemos un poquito más porque son los más publicados a nivel de los medios de comunicación. Por ejemplo, los métodos químicos que ustedes están viendo aquí, que vienen en forma de óvulo, que vienen en forma de determinados geles vaginales, ¿qué es lo que producen? Tienen distintas formas de matar el espermatozoide o disminuir su capacidad vital a través de reacciones químicas que producen ¿qué? Si es espermicida, lo que está produciendo es esto, de que matar el espermatozoide. Si yo mato el espermatozoide, por más que el óvulo esté en el espacio físico que deba estar, en las condiciones que deba estar, no hay ningún espermatozoide que sobreviva y que pueda llegar a concebir ese óvulo. ¿Qué otra forma? Algunos no necesariamente matan el espermatozoide, sino que a través de la reacción química lo que hacen es cambiar el pH, o sea, cambiar y volver ácido el contexto vaginal, lo que lleva, vaginal y uterino, lo que lleva a que cuando el espermatozoide ingrese, que es básicamente alcalino, que sobrevive en una situación alcalina, que es levemente alcalinizado toda la zona uterina y vaginal durante la fase ovulatoria. En este caso, si yo lo vuelvo ácido, ¿qué es lo que hago? Destruyo el contexto donde puede sobrevivir el espermatozoide y le disminuyo la capacidad vital al espermatozoide. Entonces, estos métodos químicos que tenemos aquí, que se colocan normalmente, ya sea algunos vienen preparados para ponerlos como gel en el pene, pero la mayoría vienen para dispositivos intrauterinos antes o después de la relación sexual, inmediatamente después en geles y en ducha, y tienen esta función, una función química de destrucción del espermatozoide para evitar que éste migre a la trompa de falopio. ¿Cuál es el inconveniente? Que al ser químicos estamos hablando que están ingresando a un espacio como ser la vagina que tiene una capa protectora menos de piel, que no tiene la fortaleza para poder soportar determinados productos químicos y por lo tanto son altamente alergénicos. Por más que se van mejorando muchísimo
la forma de realizar estos anticonceptivos, básicamente siempre hay una producción de irritación, siempre hay algún tipo de prurito o incluso puede haber un edema en la zona genital que impida después la relación sexual o que la vuelva dificultosa o dolorosa. Normalmente se están utilizando, por ejemplo, los químicos en combinación con los métodos de barrera a través de los geles lubricantes que vienen con los preservativos que tienen una función espermicida, o sea, que van a reforzar la función de barrera que tiene el preservativo y si por las dudas pasa algún espermatozoide, lo van a matar a través de esta función espermicida. Pero normalmente vienen con efecto frío, efecto caliente y esto produce hasta quemaduras. Por lo tanto, estamos hablando que siempre tenemos este inconveniente o esta dificultad al momento de poder hablar nosotros de una reacción química. Entonces, ¿cuál es la contraindicación que tenemos con respecto a estos métodos anticonceptivos que son altamente alergénicos? Que hay que hacer una prueba, no se puede probar en la mano porque la piel de la mano no es la misma piel que tiene la zona vaginal y por lo tanto vamos a tener nosotros que hacer una prueba en la zona vaginal durante un momento no de relación sexual para ver que funcionan y no producen ni prurito, ni irritación, ni alguna quemadura y tener siempre a la mano algún tipo de antialergénico preventivamente. O sea, es demasiada la complejidad, pero está de venta libre en el mercado y por lo tanto de fácil accesibilidad. No tiene contraindicaciones con respecto a otras enfermedades prevalentes o a otros problemas, pero no nos defiende de las infecciones de transmisión sexual. Eso también tenemos que tener en cuenta. Y como les he dicho, normalmente estos se pueden llegar a complementar con los métodos de barrera. Los métodos de barrera, como su mismo nombre lo dice, el método, ¿qué es lo que hace? Coloca una barrera que impide que el contenido específicamente que se inyecta dentro del útero de la mujer, que es el semen que contiene adentro el espermatozoide, en este caso, ¿qué hacemos nosotros? Evitamos que este contenido ingrese en la zona vaginal a través de una barrera, quedando este contenido seminal junto con el espermatozoide dentro del contenedor de látex, que en este caso es el preservativo femenino o masculino, y que después va al recipiente de basura y por lo tanto no va a quedar en la zona vaginal ni uterina de la mujer, no va a migrar a la trompa de falopio y no se va a encontrar con el óvulo. Como les he dicho, son dos métodos los de barreras que hay, el preservativo masculino y el preservativo femenino. El preservativo masculino, como nosotros conocemos, es un dispositivo de látex que se desenrolla, que está lubricado y que se coloca en el pene erecto sin dejar ningún tipo de burbuja y que nos va a permitir que el contenido seminal quede adentro y no ingrese en la zona vaginal. Y el preservativo femenino, que tiene la misma forma, pero que lo que varía básicamente es que es un poco más ancho y lo que hacemos es lo achicamos en forma de S, podemos achicarlo, lo colocamos dentro de la zona vaginal, se distiende solo e ingresa. Cuando ingresa el pene, lo que va a producir es que se vaya desenrollando y produzca esta capa de protección, esta bolsa interna que permita mantener la relación sexual y que permita que el contenido de la eyaculación quede dentro del preservativo y no dentro de la zona vaginal ni uterina y que cuando se apriete, se extraiga, quede el contenido adentro. ¿Qué es lo importante que sabemos del preservativo femenino? Que como se lo coloca la mujer y no lo desenrolla hasta que no hay un ingreso del pene, por lo tanto la mujer se lo puede colocar hasta 12 horas, 8 horas incluso, antes de mantener la relación sexual. Por lo tanto, en alguna situación en donde nosotros prevemos que puede suceder un encuentro sexual, la mujer que se hace responsable de su autocuidado y que utiliza este método anticonceptivo de barrera, que es un método sumamente importante porque nos protege de dos cosas, de la concepción, si es lo que estamos buscando evitar, y nos protege principalmente de las infecciones de transmisión sexual, evitando el contacto de secreciones que puedan estar contaminadas con virus como HIV, hepatitis, sífilis o cualquier otro de
infección de transmisión sexual. Entonces, la mujer se lo coloca 8 horas antes de la relación, lo mantiene ahí, no hay ningún inconveniente. Si no tiene la relación sexual, cuando lo saca, está inextensible. Si tiene la relación sexual, se extiende y luego se saca, se ingresan los dedos en la vagina, se los une, se saca y se mantiene el contenido fuera y nos ha protegido. Es una cuestión de costumbre. La sensibilidad vaginal de la mujer es escasa. La mayor parte de la sensibilidad durante la relación sexual de la mujer no se está dando en la zona interna de la vagina, se está dando en la zona externa de los labios menores, mayores y a través del clítoris. Ahí es donde se producen las sensaciones sexuales de placer. Por lo tanto, esto no impediría el disfrute sexual o la sensibilidad durante la relación. E incluso es muy productivo porque muchos hombres que no tienen la costumbre del preservativo masculino y que sienten la presencia del látex sobre el pene y esto les quita motivación sexual, entonces esto no lo sentirían porque ingresa y ellos no sienten y psicológicamente no saben que está colocado, por lo tanto pueden mantener una relación sexual sin ningún tipo de inconveniente. Y el preservativo masculino, que es la barrera que colocamos arriba del pene, como ya les he mencionado. Estos normalmente se pueden combinar con los químicos. Sin combinarse con los químicos por sí solos no tienen ninguna contraindicación, son escasamente alergénicos, no hay ninguna posibilidad anatómicamente que se vayan más allá de la vagina, por lo tanto si se insertan mucho se puede sacar colocando los dedos bien profundamente, no va a haber ningún inconveniente, no tiene ninguna contraindicación con ninguna enfermedad preexistente o ninguna alergia y como les he dicho, nos protege contra dos situaciones, la concepción y las infecciones de transmisión sexual. Esto es muy importante y es un método anticonceptivo de autocuidado. No siempre tenemos que tener las mujeres el preservativo porque por ahí, bueno, hay situaciones culturales que llevan al hombre a no querer utilizarlo, pero parte de nuestro autocuidado es usarlo nosotras. Está disponible en el mercado, por ahí no está tan conocido en Santiago del Estero, pero se puede conseguir hoy a través de Mercado Libre y en algunas farmacias grandes también. Me fijo si hasta la semana que viene puedo conseguir todos los anticonceptivos, voy a traer y les voy a ir mostrando en las distintas presentaciones que vienen. Luego tenemos los dispositivos intrauterinos. Los dispositivos intrauterinos hoy en día hay dos tipos. El que ustedes ven la T de cobre y después ven el parche, la T de cobre básicamente es el DIU. Es un dispositivo intrauterino que tiene una forma de T o de Y que básicamente lo que hace es dos procedimientos. A través de una situación mecánica impide comprimiendo o tapando la zona del ingreso a la trompa de falopio que el espermatozoide ascienda y después por una reacción química vuelve tóxico el espacio intrauterino para la sobrevida del espermatozoide, lo cual significa que esto impide que el espermatozoide viva y si vivió alguno por casualidad que suba a la trompa de falopio. ¿Cómo impide que el espermatozoide viva? A través de dos reacciones. Antes, pero era muy alergénico, ahora prácticamente no se usa esto en los DIU, se utilizaba el cobre. El cobre vuelve ácido el espacio uterino y como les he dicho, el semen y el espermatozoide viven en un contexto alcalino, entonces volvía un contexto tóxico. Hoy en día vienen con hormonas, hoy en día vienen con espermicidas, por lo tanto vienen con otras reacciones químicas menos alergénicas y nocivas que van a impedir la sobrevida de este espermatozoide. Bien, me van chateando en el YouTube, cuestión de que vayamos viendo de que se va comprendiendo por favor bien los temas. Después está otro dispositivo intrauterino que es el SIU, que es un sistema intrauterino. Este sistema intrauterino lo que hace es básicamente funciona a través de hormonalidad. Funciona sin estrógeno con progesterona y va a permitir que, ya cuando veamos los hormonales, esto cambie el pH y la característica del moco cervical, volviéndolo viscoso y ácido,
llevando y dificultando la zona intrauterina para la sobrevida y la permanencia del semen con el espermatozoide. Ya lo vamos a ampliar un poquito cuando veamos el hormonal, porque básicamente es un método hormonal también. Después tenemos los métodos quirúrgicos. Los métodos quirúrgicos básicamente, ¿qué es lo que hacen? Cortan o comprimen, atan la zona anatómica que va a llevar a tener contacto al óvulo con el espermatozoide. Vamos por dos. Vamos primero por la vasectomía. Como ustedes están viendo, ¿qué es lo que se corta en la vasectomía? En la vasectomía se corta, cuando es definitiva se corta, cuando es transitoria e irreversible simplemente se liga a través de un proceso quirúrgico que es laparoscópico. Lo que se hace es, se impide que los testículos, que son los que forman el espermatozoide, lleven y trasladen ese espermatozoide hacia la vesícula seminal para insertarlo en el semen, que es un líquido que proviene y está formándose en la vesícula seminal junto con líquidos prostáticos, con antibióticos endógenos y con alta capacidad de proteína para que pueda sobrevivir este espermatozoide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cada ciclo del hombre, cada vez que el hombre forma el espermatozoide, una vez que lo madura, que tiene un ciclo de 30 días, ¿qué es lo que hace? Lo dirige por estos conductos deferentes hacia la vesícula seminal, lo inserta en el semen, ese semen es el que está listo, semen junto con el espermatozoide, para que en la próxima eyaculación salga todo ese líquido y produzca la exteriorización del semen junto con el espermatozoide. Durante la contracepción quirúrgica, que se llama, que es la vasectomía, yo lo que corto o calampeo o evito es que el espermatozoide maduro salga de los testículos y vaya hacia el líquido seminal. La vesícula seminal sigue produciendo semen, se va a seguir teniendo relaciones sexuales, esto no interfiere con la erección. Durante la relación sexual, en el final de la relación sexual va a haber eyaculación de semen en las mismas características anatómicas, fisiológicas visibles o macrovisibles, o sea, vamos a ver las mismas características del semen con una variedad química. No tiene espermatozoide adentro. O sea, es un semen con todas las características sin espermatozoide. Por lo tanto, el semen ingresa a la zona vaginal, queda en la zona vaginal, pero no hay ningún espermatozoide que pueda llegar a conectarse con el óvulo. Eso es lo que produce. Como les he dicho, son reversibles o irreversibles. Irreversibles se corta, reversibles se liga. La ligadura de trompa que conocemos nosotros, o se llama ligadura tubárica, básicamente, ¿qué es lo que hace? Corta en la zona proximal hacia el útero, distal del tercio medio de la trompa de falopio, corta o clampea la trompa de falopio. ¿Eso qué hace? Corta el canal por donde va a ingresar el espermatozoide para ir y migrar y unirse con el óvulo. Pero el óvulo sigue creciendo, siendo estimulado, los procesos hormonales siguen, sigue obteniéndose un óvulo, sigue migrando a la trompa de falopio, queda el día 14 en la trompa de falopio, es reabsorbido, no pasa nada y se fue, porque nunca puede llegar el espermatozoide porque los canales están cerrados. Eso es lo que hace la ligadura tubárica. Lo que hace es una interferencia física del canal que lleva el contenido seminal espermático del útero hacia la trompa de falopio, evitando físicamente que se unan el óvulo con el espermatozoide. Bien, esto está hecho ley. Esto es importante, lo tienen en el anexo que ustedes tienen de anticonceptivos. Es ley. Y es ley que tiene más de 15 años, ¿ok? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque la ley de contracepción quirúrgica, esto no es una anticoncepción, esto es una contracepción quirúrgica, viene a defender los derechos de las mujeres y los hombres de poder decidir sobre su propio cuerpo y sobre su proyección de la concepción. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros vamos a realizar un procedimiento de vasectomía o bien un procedimiento de ligadura tubárica,
¿Cuáles son los 3 requisitos legales? Primero, ser mayor de edad, porque ahí sos dueño de disponer sobre tu propio cuerpo, la ley así lo indica. Segundo, tener un consentimiento primero ser mayor de edad. Segundo, tener tus facultades mentales en condiciones, no ser inhabilitado mentalmente, o sea, demente o alguien que legalmente sea considerado una persona inhabilitada y que requiera de un tutor, de un curador para decidir que estos son los menores y los dementes. Dementes no peyorativamente, sino demente en situación del Código Penal, ¿ok? De Código Civil y Penal. Estas personas que no pueden tomar la decisión por sí mismas. Y el tercer requisito es que se encuentre firmado un consentimiento informado, o sea, que previamente se le haya informado a la persona cómo es este procedimiento, que tome la decisión de realizarlo de manera reversible o irreversible y que esta persona, con el conocimiento adecuado del procedimiento y de lo que va a implicar este procedimiento para su proceso concepcional, tome la decisión voluntariamente y firme. Nada más. Yo no necesito que mi marido me lo autorice, no necesito que el médico me informe a mí que yo soy muy joven o muy vieja para poder, que cómo, que tienes un hijo, que cómo tienes esta edad, que cómo te vas. No, 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 no. Esa es mi decisión de vida. Vos me informas el procedimiento y lo que va a pasar después del procedimiento con mi situación concepcional. La decisión personal, cultural, individual sobre el derecho de mi cuerpo la tomo yo conmigo misma, porque es mi cuerpo el que va a asumir esto. Y esto es aplicativo al hombre y a la mujer. El hombre no necesita avisarle ni a la novia, ni a la madre, ni a la esposa que se va a ir a hacer una vasectomía. Y la mujer tampoco. Es un procedimiento de hospital de día, se interna a la mañana con 6 horas de ayuno, se realiza por la laparoscópica y una vez que pase la anestesia local, y una vez la anestesia general y local, y una vez que comience a caminar, en menos de 12 horas el paciente se va de alta sin ningún tipo de complicación en su hormonalidad, solo en su posibilidad de concebir. Esto es importante porque está hecho ley. Y dentro de la ley también dice que esto es un servicio que tiene que proveer gratuitamente el sistema de salud, el sistema sanitario de salud pública. O sea, no es un problema legal realizar o solicitar que se nos realice una vasectomía o una ligadura tubárica en el hospital público. Por ley deben hacerlo. Y ahí viene la cuestión. Hay demasiada culturalidad, tanto de las situaciones personales como de las situaciones legales en torno a este método de contracepción quirúrgica. Como les he mencionado, muchos creen que pueden decidir sobre nuestra posibilidad de concepción cuando solamente nosotros sabemos dónde nos aprieta el zapato y qué queremos con nuestra vida, si queremos o no experimentar esta situación de concepción. Y incluso experimentar me parece que no es la palabra correcta utilizada, porque no se experimenta porque hay un niño de por medio, hay un ser humano que va a requerir cuidados y atenciones. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad, y no todos responden que sí. Y hoy en día, en sociedades mucho más evolucionadas a nivel de dinámica social, a nivel de interrelaciones personales, en donde la concepción masculina y femenina del primer hijo ha sido prolongada, incluso postergada en el tiempo para personas mayores de 40 años, porque priorizan una situación profesional y social y educativa de por medio, entonces no hablo de más evolucionada como mejor, sino se toma dentro de los conceptos sociológicos como evolucionada esta concepción de postergación de la concepción. Como son reversibles, por ahí llegan a los 22, 23 años, se hacen la vasectomía, se hacen la ligadura tubárica, tienen su vida sexual en plenitud hasta determinada edad que deciden, esto no los afecta hormonalmente nada, deciden volver a entrar en el camino de la concepción y van a otro procedimiento quirúrgico de desligar y poder permitir que nuevamente esta situación anatomofisiológica vuelva a tomar los carriles. Entonces, en nuestro sistema legal argentino y obviamente santiagueño,
está considerado como ley dentro del sistema público sanitario, es gratuito, tiene tres requisitos: mayor de edad, sano mentalmente y habilitado, y que se haya firmado un consentimiento informado. Todo lo demás corre por cada cuenta de cada uno. El profesionalismo está en informar, no en intentar que el otro tome una decisión en base a mi cultura, y volvemos al tema de la cultura y el género. Si una mujer a los 22 años dice, me quiero hacer una ligadura transitoria tubárica para evitar cualquier problema y mantener mis relaciones sexuales tranquilas, van a entrar toda la biblioteca a reclamarle por sí o por no. ¿Corresponde meterme en la cultura del otro, creer que el otro es ignorante y que no está en condición de decidir sobre su propio cuerpo, y yo desde mi historia y mi realidad puedo decidir? Yo no estoy para aconsejar, yo estoy para informar todo. Y una vez que yo informo todo, asumir que el otro está en condiciones legales de tomar sus propias decisiones. Respetemos el derecho y la cultura del otro. Después tenemos, ahí entramos ya en otros métodos, los métodos anticonceptivos y el que llamamos el método del moco cervical. Y aquí empezamos a trabajar un poco con todo este tema del ciclo ovárico. Cuando nosotros comenzamos el día 11, la fase de los días fértiles para que el día 14 se produzca la ovulación, cuando el folículo de Graf se abre dentro del ovario y libera el ovocito junto con el moco cervical, que es el contenido proteico que va a mantener alimentado durante el día 12, 13, 14 y 15, 4 días me alimenta el óvulo, para que este óvulo no se muera y pueda esperar el espermatozoide en la trompa de falopio. ¿Qué es lo que hace? Este moco cervical migra desde el ovario hacia el tercio medio de la trompa de falopio, y la hormona luteinizante y la progesterona hace de que se reproduzca en cantidad para asegurarnos de que está en un buen espacio nutricional este óvulo para sobrevivir. Produce tanto que esto baja por gravedad por la trompa de falopio, baja a la zona del útero y se exterioriza y sale hacia afuera del cuerpo a través de un líquido viscoso, bien santiagueño, como la coña de los niños, claro, transparente, viscoso, chicloso, que se pega en los dedos y que normalmente solo se detecta por la mañana. ¿Por qué? Porque durante el decúbito que se tiene para el reposo nocturno, se produce esto que va a empezar a secretarse y se va a acumular en cantidad dentro del útero, y cuando yo me levante por acción de la gravedad, esto va a caer. Cuando yo me siente en el baño a orinar a la mañana, esto va a caer y yo recién ahí lo voy a poder notar y ver. Después, durante el día, por la misma acción de ir al baño a orinar, por la misma acción de la gravedad, no le doy tiempo a que se junte en cantidad para poder mirarlo exteriormente. O sea, que el moco cervical aparece el día que el folículo de Graf se abre. Si el folículo de Graf no se abre, no aparece porque es moco cervical. El día que el folículo de Graf se abre, hasta el día que puede vivir el óvulo. O sea, yo lo voy a tener a partir del día 11 que se abre, 12, 13, 14 y 15. Esos 4 días voy a tener presente el moco cervical y lo voy a poder ver a la mañana. ¿Y qué es lo que me va a estar diciendo el moco cervical? Se ha abierto el folículo de Graf, hay un óvulo disponible, está migrando o está en la trompa de falopio, estás en los días fértiles, si mantienes relaciones sexuales hay una alta posibilidad de quedar embarazada. Este método nos va a permitir a nosotros conocer qué días son los fértiles a través de una percepción externa, que no se olviden, si hemos perdido, no nos hemos entrenado bien, esas son las complicaciones que tiene este método. Este método, como el ciclo en sí, tiene una variabilidad que está determinada. ¿Por qué? Básicamente la variabilidad está determinada por, como les he dicho, aquello que impacta en la hormonalidad, como ser un pico de estrés, como ser algún cambio hormonal porque no estoy tomando la levotiroxina y parte de las hormonas tiroideas manejan este sistema, o algún otro problema, por algún problema traumatológico en la zona del ovario, por algún problema nutricional que me lleve a no tener la cantidad suficiente de nutrientes, que me lleve a producir moco cervical escaso que no me permita verlo. Entonces
una falta de hidratación que me lleve a que no, si yo no estoy bien hidratada, no, el cuerpo no va a destinar líquido a hacerlo tan viscoso y chicloso y abundante. Entonces, igual va a estar presente, pero no va a tener las características de visibilidad. Entonces, es fácilmente afectable por cuestiones externas, por factores externos. Y a la vez por una cuestión de visibilidad y falta de entrenamiento. Aparte, yo lo empiezo a ver cuando el folículo de Graf ya se abrió, me avisa que se ha abierto el folículo de Graf, no me permite prever la situación. O sea que si yo he tenido relaciones sexuales a la noche, me voy a la mañana, me siento orinar y veo el moco cervical y en esa relación sexual no me cuidé, ya está abierto el folículo de Graf, o sea, ya tengo el moco cervical, no hay manera que impida, hay que esperar a ver qué pasa, no hay manera que yo impida que ese espermatozoide llegue hacia la trompa de falopio, salvo que en ese momento yo utilice espermicidas y todas esas cuestiones, pero no hay forma, esto yo lo veo cuando ya está abierto el folículo de Graf, no lo puedo ver antes, entonces por ahí entra también 24 horas tarde. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es un método que hay que estar muy bien preparado, muy bien adiestrada para hacerlo. No tiene ningún tipo de contraindicación con enfermedades preexistentes como hipertensión, náuseas, intolerancias, alergias, porque es el conocimiento del propio cuerpo. Es muy falible, puede fallar muchas veces y por lo tanto requiere un entrenamiento importante por parte del operador. Pero estos suelen aconsejarse cuando lo que ustedes más conocen por ahí es cuando tenemos algún problema de características culturales religiosas que llevan a la paciente a no querer optar por ningún método que no sea natural. Y después también cuando tenemos muchos inconvenientes, o sea, tenemos intolerancia gástrica o hormonal, no podemos tomar nada, somos alérgicos a todos, estamos inmunosuprimidos y no podemos, tenemos hipertensión, si tenemos problemas de salud que me llevan a solamente utilizar este método, o estamos, que hoy en día se ve mucho en la gente joven, en esta modalidad de una vida mucho más saludable, sin tantos productos químicos, lo cual me va a llevar a poder elegir este método como un método del calendario, es el método más saludable, más natural y más de conocimiento del propio cuerpo. Pero no es predictor, ya está, cuando llega, ahí lo veo, no hay otra. Y entramos en el último. Este es el que yo necesito que comprendan. Esto es pregunta de examen y es importante que tengan en cuenta este cuadrito. ¿Cuáles son? Los métodos anticonceptivos hormonales. ¿Han escuchado bien? Le estoy hablando de los hormonales en sí, no de las vías de administración, sino solamente de los hormonales. Todos los hormonales funcionan igual. Cambian las vías de administración y esto como personal de enfermería tenemos que conocer que la presentación farmacológica y la vía de administración, o sea, la farmacodinamia de un producto puede estar en varias vías de administración. Farmacodinamia es cómo se presenta y cómo funciona y cómo actúa sobre el cuerpo, y las vías de administración es oral, anal, inyectable, subcutánea, ocular, mucosa, 20.000 lugares donde colocarlo, tópica. Entonces, esas son vías de administración. Aquí yo lo que les estoy hablando es cómo funciona farmacológicamente. Y entonces nosotros tenemos los anticonceptivos que pueden tener solo estrógeno, solo progesterona o un combinado. Normalmente hoy en día vienen combinado estrógeno más progesterona, pero está muy en auge en la gente joven el que viene solo con progesterona sin estrógeno. Pero en otra época se usaban los que tienen mucho estrógeno solamente. Entonces, ambos. Esto es lo que funciona así. Cuando funcionan en base a estrógeno, y cuando yo les digo estrógeno, ubíquense en la primera fase ovulatoria, fase folicular, folículo primario seleccionado de 10 a 30 dentro del ovario y que está siendo alimentado por la folículo estimulante, y entonces entra en juego esta hormona, el estrógeno en su derivado químico artificial que es el estradiol. ¿Y qué es lo que hace? Evita que pegue el pico la folículo estimulante, o sea, hace que la secreción de hormona folículo estimulante se mantenga baja. Si yo mantengo baja la secreción de hormona folículo estimulante,
voy a producir la selección de 10 a 30 folículos primarios. Pero como yo le voy a dar menos alimento, el folículo no va a llegar nunca a un estadio de Graf, no va a madurar nunca, porque no le estoy dando el alimento suficiente para que crezca. Va a quedar en un estadio primario apenas avanzado, sin posibilidad de concebir, sin posibilidad de madurar, sin posibilidad de salir del ovario, y por lo tanto va a atrofiar ese folículo, lo va a dejar chiquitito, atrofiado, le va a detener el nivel de crecimiento porque le detiene la hormona que le permite el crecimiento. Entonces, cuando yo administro progresivamente estrógeno, yo les había dicho, aparece la folículo estimulante. A los 3-4 días, cuando está determinando la menstruación, recién aparece el estrógeno porque es una hormona secundaria de la folículo estimulante de segundo nivel. Sería como para que entiendan. Sin embargo, si yo desde el primer día pego los picos de hormona estrógeno, ambas no pueden estar arriba. Entonces, como el cuerpo sabe que ambas no pueden, y si el estrógeno superó la folículo estimulante, siempre tiene que haber una de estas dos que esté más bien bajita. ¿Se acuerdan? Yo lo he dicho que es el equilibrio que busca el cuerpo. Entonces el cuerpo secreta poca folículo estimulante porque tengo estrógeno estable alto. Eso recuerden. Esto es importante cuando analizamos nosotros qué pasa si yo me olvido de tomar alguna. Si yo desde el primer día tomo la dosis, mantengo alto el estrógeno, esto sí o sí me va a obligar a la folículo estimulante baja. Yo me he olvidado un día el estrógeno, me olvidó 2 días el estrógeno, me olvidó 3 días, bajo el estrógeno, ¿qué hace el cuerpo? Activa la folículo estimulante, porque no pueden estar las dos bajas. Y entonces, ¿qué hace? Me madura el folículo rápido y me lo lleva a estadio de Graf. Anticonceptivo no funcionó. Ténganlo en cuenta, está en la lectura, vayan pensándolo y comprendiéndolo para que no se olvide, si se comprende no se olvide. Y a la vez el mantener el estrógeno alto y la folículo baja, y al nunca llegar este ovocito primario a ser un folículo de Graf, a ser un folículo de Graf, nunca, como nunca llega a su techo la folículo estimulante, no se activa la leutonizante. Y si yo no activo la leutonizante, ¿qué hago? No abro Graf, porque no hay. No hay moco cervical, método anterior. No veo ningún cambio, el óvulo pasan los días, queda chiquitito, se reabsorbe dentro del ovario en una situación sin posibilidad de ser germinado porque es inmaduro, queda ahí, muere ahí, nunca salió del ovario, nunca salió de la cápsula primaria, nunca. Entonces, yo evito la concepción junto con estos estrógenos, haciendo que atrofiando el folículo, impidiendo que crezca, impidiendo que madure y se abra, dejo el ovocito en estadio primario dentro del ovario en su cápsula, sin posibilidad, se reabsorbe ahí, se muere ahí, y entonces el espermatozoide nunca encontrará nada en la trompa de Falopio. ¿Cuál es la cuestión? El estrógeno igual selecciona los folículos primarios, así que no me sirve como para mantener reserva de folículos primarios. Una vez que se me acaben los folículos primarios, entramos en menopausia, recuerden eso. Pero en este caso, bueno, el proceso seguirá igual porque se siguen seleccionando. A esto se le llama anovulación. Evito la ovulación impidiendo y atrofiando el folículo primario. Hasta ahí estamos. Díganme por el chat si van entendiendo, porque por ahí esta es la parte más complicadita. Está en video para que lo podamos ver y recontraver. Progesterona. Cuando yo doy un anticonceptivo en base a progesterona solito, vamos a hablarlo ahora, ¿qué es lo que hago? Yo estoy dando lo que se llama gestágeno o drospirinona. Estas son las dos conjugaciones de progesterona que se realizan artificialmente. ¿Qué es lo que hacen? Igual que el otro. Si yo tengo que tener la hormona luteinizante alta y la progesterona en un ciclo normal baja, yo doy progesterona, pego un pico de progesterona, la mantengo alta, y la hormona luteinizante, ¿qué hace? Igual que la folículo estimulante, no puede estar igual de alta, baja. No tengo pico de hormona luteinizante, y si yo no tengo pico de hormona luteinizante, no tengo quien me abra Graf. Póngale que yo no he utilizado estrógeno, folículo primario seleccionado, madurado, llegó a folículo de Graf, está ahí chocho, listo, esperando que llegue la hormona luteinizante, pero que la hormona luteinizante no llega nunca a abrir. Entonces, el óvulo está maduro dentro del folículo de Graf
y se queda dentro del ovario y se reabsorbe y se muere dentro del ovario sin posibilidad de salir porque nadie le abrió la cápsula, porque se inhibió la hormona luteinizante, porque hay abundancia de hormona progesterona. Esto tengámoslo en cuenta. Entonces, la progesterona no impide que se realice todo el proceso del ciclo, solo impide la apertura de Graf en ese momento, ¿no? Y después sigue todo lo demás. Y a la vez, como la progesterona es la que actúa sobre la pared uterina y sobre la secreción de este líquido que va a cambiar el pH durante estos días del contenido de la vagina para permitir que el espermatozoide sobreviva, ¿se acuerdan que yo les decía? Lo vuelve levemente alcalino para permitir que viva. En este caso, como la progesterona está muy alta, ¿qué hace? Hace que el moco cervical sea viscoso y ácido. Viscoso, volviéndolo chicloso, no le permite que el espermatozoide se mueva, y volviéndolo ácido lo mata porque le vuelve un contexto tóxico. Entonces trabaja en dos lugares. Uno, hormonalmente, impidiendo que la hormona luteinizante produzca el pico y por lo tanto nunca abre el folículo de Graf, y otra, volviendo tóxico o viscoso o imposible de sobrevivir el espermatozoide en el contexto uterino porque vuelve el moco cervical viscoso y ácido. A este proceso también se le llama anovulación. Impide la ovulación inhibiendo la apertura de Graf, inhibiendo la hormona luteinizante. Como les he dicho, ambas pueden utilizarse solas o pueden utilizarse combinadas, que es lo que se utiliza mucho hoy porque se considera que es mucho más seguro, pero hoy en día se está comprobando que con una buena dosis de progesterona no necesito estrógeno. Esta es la función de los anticonceptivos hormonales. Evitar, ya sea que el folículo primario llegue a Graf o, si ha llegado a Graf, evitar que se abra. Pero, ¿qué hacemos? Lo mantenemos dentro del ovario, lo mantenemos dentro de la cápsula, nunca sale del ovario, nunca va a la trompa de falopio, nunca está donde debe estar, no llega a la cita programada, no está en donde debe estar. El espermatozoide va, se encuentra solito y ahí quedó. No produce ninguna ovulación, ninguna concepción, ¿ok? A esto es los métodos hormonales. Todos funcionan igual. Como les he dicho, estas son imágenes para que ustedes vean cómo es lo que produce. O sea, esta es la atrofia. En el primero yo tengo un ciclo menstrual, un ciclo hormonal normal, un folículo que va creciendo, que llega a Graf, que se abre y que después se reabsorbe. En el de abajo, ¿ustedes qué es lo que tienen? Un folículo primario, 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 siempre primario, nunca Graf. Y en este gráfico de las comparaciones ustedes ven cómo las curvas fluctúan en el primer gráfico, que es sin anticoncepción, pero en el segundo gráfico tenemos hormonas que se mantienen quietas, como la luteinizante y la folículo estimulante, que tienen que tener pico. Aquí se mantienen sin ningún tipo de pico, se mantienen quietas, bajas, y las que van a trabajar aquí van a ser la progesterona y el estrógeno, que van a tener otro movimiento. Como les he dicho, los anticonceptivos varían en sus vías de administración. Entonces, cuando yo les hable en un examen, defina y especifique cómo funcionan los métodos anticonceptivos hormonales, me dicen el anterior. Si están hechos a base de estrógeno, funcionan así y así. Si están hechos a base de progesterona, funcionan así y así. Y si yo les pido cuál es la vía de administración, ahí venimos a esto. ¿Cómo se administran? Se pueden administrar por vía oral, en comprimidos, que pueden ser de 21 a 28 días, en donde yo hago una dosis progresiva de manteniendo dosis en sangre. Todos los días doy un poquito de estrógeno, de progesterona, para mantener ese nivel artificial que me permita mantener la hormona alta para poder inhibir la otra. Tienes de 21 y de 28 días. Los de 21 tienen todos los días una hormona, los de 28 tienen 7 días con placebo, sin hormonas, para no perder la costumbre. Ahí sí o sí los ciclos son de 28 días. ¿Por qué? Porque los comprimidos duran 28 cuando yo los dejo de tomar, o duran 21 cuando yo los dejo de tomar. Entre el quinto y el sexto día se produce la menstruación y se inicia un nuevo ciclo. Esto es importante, cómo se toma está en el material, pero ¿qué pasa? Está en contraindicado ¿en quién? Primero en pacientes que tengan intolerancia gástrica. O sea, si yo tengo algún inconveniente para tomarlos, tengo gastritis, tengo reflujo, tengo vómitos por alguna situación, perdón, se me ha caído la computadora.
tengo algún reflujo, tengo vómitos por alguna situación personal, porque estoy, no sé, el coronavirus nos ha afectado a algunos, como a mí, en la parte gástrica, me ha producido muchas náuseas y vómitos. Entonces no sería este el método recomendable, porque si yo lo vomito, no lo he reabsorbido, y si lo he absorbido, no sé cuánta cantidad he absorbido, si puedo mantener la dosis en sangre. Entonces eso me viene a complicar un poquito cuál es la situación de realmente dosis en sangre. Pero después también tiene muchas contraindicaciones por ser una hormona con respecto a enfermedades preexistentes. Entonces, las mujeres mayores de 35 años no se recomienda. ¿Por qué? Porque ya tenemos agregado también algún problema de diabetes, algún problema de hipertensión, mujeres obesas, fumadoras, no son partidarias de tomar hormonas. ¿Por qué? Porque los procesos hormonales de la hipertensión o inflamatorios de la obesidad o de la diabetes llevan a que estos procesos se incrementen junto con la administración de hormonas. Entonces no serían los recomendables. Ojo, en esto que sale la falta de recomendación, los que vienen solos con progesterona sí son para mujeres hipertensas, sí son para mujeres obesas o diabéticas. Entonces esto es importante, ustedes lo tienen ahí, que si usted le digan a un paciente, usted tiene alguna de estas características, no es candidata, pero vos sugieres, si aún así la paciente decide, salvo que después que la tome le produzca un pico hipertensivo, le produzca algún otro inconveniente, no lo desaconsejas porque es una elección. Vos conoces y sugieres, el otro toma la decisión. El ASI es el anticonceptivo hormonal inyectable. Esto, la mayoría son un 80% estrógenos, por lo tanto son muy fuertes y tienen exacerbadas las contraindicaciones de hipertensión, obesidad, fumadora, diabética y mayor de 45 años. Entonces, tenemos que verlo. Esto, ¿qué es lo que hace? Es tanta la dosis de estrógeno que cuando se produce la deprivación del estrógeno, tiene ciclos menstruales muy abundantes que dejan muy debilitada a la mujer. La inyectable está hecha en una forma química de aceite que es de liberación progresiva. Vos lo colocas una vez y progresivamente va liberando y tiene una vida útil de 21 días. Una vez que se depriva, produce la menstruación entre el cuarto y el quinto día y ahí cuando se menstrua, inmediatamente se coloca el siguiente. Esto es así. Los anticonceptivos en comprimidos se toman siempre en la misma fecha, normalmente. ¿Por qué? La primera vez lo empiezo el primer día de la menstruación. ¿Por qué? Porque esos 3, 5 días que yo estoy menstruando, que no tengo dosis en sangre, no hay riesgo de que quede embarazada. Y a los 7 días, cuando ya empiezo a entrar en situación de riesgo o puedo tener posibilidad de riesgo, ya tengo concentración de hormona en sangre para producir el proceso anovulatorio. Y una vez que yo he empezado a tomarla, se libera la cantidad de dosis todos los días por orina y por líquido biliar, o sea, por las heces y por la orina. Por eso, si yo me olvido 3 días el comprimido, pierdo dosis, ¿ok? Si yo tengo hepatitis, no me recomiendan ni el ACI ni el ACO. Una vez que yo he terminado y he terminado el ciclo produciendo la menstruación, limpié el útero, no tengo ninguna hormona restante, coloco el nuevo inyectable, empiezo la nueva caja de comprimidos, empiezo de cero. Por eso me tomo los días que corresponden. ¿Por qué les recalco esto? Porque no es cierto que haya que tener un periodo de descanso. O sea, yo puedo tomarlo años y eso no va a alterar mi función hormonal siempre y cuando mi función renal no se encuentre alterada. Si mi función renal se encuentra alterada, y sí, ahí yo no estoy depurando y voy a producir una dificultad renal, pero si no, yo estoy depurando todos los días y no tengo dosis de reserva. Así que si yo termino este mes, el mes que viene mi ciclo va a ser normal y yo ya voy a poder quedar embarazada con el ACI o con el ACO. No necesito descanso y tampoco interfieren con la concepción más adelante. Esto está comprobado. Después tenemos el anticonceptivo hormonal de emergencia. El anticonceptivo hormonal de emergencia viene 1 o 2 comprimidos, viene 75 microgramos de estradiol, es solo estrógeno, es una bomba de estrógeno, ese es el similar de 12 a 15 comprimidos de anticonceptivos en comprimidos.
¿Qué es lo que hace? Me da una bomba de estrógeno para producir que el estrógeno sí o sí pegue un pico brusco en 24 horas o en menos, en 12 horas, y inmediatamente anule la folículo estimulante y haga que la folículo estimulante se pare completamente, deje de estimular el folículo y no lo vuelva a GRAF, no lo lleve a GRAF. Entonces, yo lo que hago es doy una bomba de estrógeno, pego el pico de estrógeno, obligo al cuerpo a detener la folículo estimulante y por lo tanto detengo la evolución de un folículo primario. Esa es la pastilla del día después, el anticonceptivo hormonal de emergencia. Pero si el día 11 yo abro GRAF, el día 12 servirá que yo tome un anticonceptivo de emergencia. O sea, yo voy a darle una bomba de estrógeno, voy a producir el pico de estrógeno, voy a detener la folículo estimulante para que detenga el folículo primario. Pero el folículo primario ya llegó a GRAF, ya ha sido abierto, ya está. O sea, ¿sirve? No. El anticonceptivo hormonal de emergencia se toma durante la primera fase folicular antes del día de la apertura de GRAF. Si llegaron a GRAF y se abrió GRAF, la des como la des, no. Por eso es un anticonceptivo que no se toma normalmente, está muy contraindicado y solamente se toma en situación de consejería, cuando vos estás segura que la está tomando durante la primera fase folicular y que realmente estás dando una medicación que tiene la función de detener este proceso de hormonalidad. Si vos la das el día de la ovulación, ya ovuló, no es abortiva, no va a evitar la concepción si ya migró, trabaja sobre el folículo, no trabaja sobre otro lugar. Si vos la das el día 18, 19, 20, ya está, ya pasó, ya no hay óvulo, no funciona, a la macana le estás dando tanto estrógeno. Esto tenemos que tener muy en cuenta. El anticonceptivo hormonal de emergencia se da durante la primera fase folicular antes de la apertura de GRAF para que realmente funcione porque están hechos en base a estrógeno. ¿Ok? Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta al momento de administrarlo. Y se toma inmediatamente después de la relación. ¿Por qué? Porque el espermatozoide vive 24 a 72 horas y yo tengo que hacer que todo el contexto cambie antes de que ese espermatozoide llegue a la trompa del falopio. Y después tengo las mini píldoras para la lactancia que vienen de 28 a 35 comprimidos y esas solo son en forma de progesterona. ¿Qué es lo que hacen? Mantienen la progesterona alta, la luteinizante evita que cualquier folículo que quede ahí dando vuelta pueda abrirse, pero principalmente cambia las características del moco cervical durante la lactancia materna, en donde el estrógeno está inhibido por la prolactina y por la oxitocina de la succión de la lactancia. ¿Ok? Entonces, una vez que la lactancia se interrumpe, se cambia esta mini píldora ya por anticonceptivos hormonales que pueden seguir siendo en base a progesterona sola sin necesidad de estrógeno. Entonces, ¿qué es lo importante que tengamos en cuenta? Una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que nosotros, ¿cuál es nuestra función como enfermero? Informar, aconsejar y acompañar a la mujer y al hombre a fin de que ellos sean capaces de tomar su propia decisión. No la voy a tomar yo desde mi cultura, desde mi economía, desde mi concepción de la maternidad, desde mi concepción de la paternidad, desde mi concepción de familia, porque no soy yo la que va a criar ese niño, no soy yo la que va a vivir esa pareja, no soy yo la que va a tener ese parto. Entonces yo tengo que enseñarle a tomar sus propias decisiones para que tenga un ejercicio de su sexualidad libre y saludable y pueda planificar su reproducción. Esa es mi función dentro de los mecanismos anticonceptivos. ¿Ok? Esta es la clase de hoy. Vamos a ver qué tal sale la grabación, porque bueno, hoy era un experimento con respecto a utilizar el Zoom y el vivo de YouTube en simultáneo. Así que bueno, igual lo estoy grabando y lo voy a estar subiendo en 5 minutos. Y les paso la consigna que les voy a pasar después por el grupo de WhatsApp completa. Ustedes tenían 4 casos clínicos que analizar todos los 4 con las 6 preguntas. Ustedes tenían que decirme, como les he dicho, qué es lo que está pasando en el cuerpo en esas fechas específicas, ya sea cuando ovula, qué días son los fértiles, el día de la consejería, en qué fecha está, y el día de las relaciones sexuales, cómo estaba su cuerpo, en qué fase hormonal estaba, en qué fase el óvulo estaba, en qué fase estaba el útero, cómo estaba esta mujer. Siempre van a tener 3 fechas.
Y en el último punto, ustedes trabajaban, si ustedes consideraban que les faltaba alguna información como personal de enfermería para poder recabar a través de la valoración. Bien, pero ustedes se dan cuenta que yo les he dicho que todavía no tienen que presentar nada. ¿Por qué? Porque cada uno de los 4 casos clínicos, ustedes ya tienen que haber seleccionado uno para poder subir a la plataforma. Cada uno habla de un método anticonceptivo que esa persona está utilizando. Y habla en algunos casos de errores o no en la utilización. Y esto es algo que nos va a pasar, ya sea personas que manejan su control de natalidad o de concepción o que no manejan o no conocen. Y nuestra función es poder exteriorizar este conocimiento que yo les acabo de transmitir sobre anticoncepción y ofrecer. En este caso, vamos a completar la consigna. Ustedes deben resolver los 4 casos clínicos, seleccionar uno y cuando seleccionen ese van a ver que contiene esa paciente está desarrollando algún método anticonceptivo. 4 básicamente. Tenemos los sacos comprimidos hormonales, tenemos el anticonceptivo de emergencia hormonal, tenemos el método del moco cervical o método del calendario o natural y tenemos los métodos de preservativo a través del preservativo femenino. Y ustedes van a tener que desarrollar como buenos enfermeros comunitarios y educadores y con capacidades de comunicación que sean respetuosas y que sean comprensibles por el otro, no hablemos en difícil, que desarrollar una cartilla a mano, con dibujito, con colorcito, con lapicera, nada de hacérmela de otra manera, una cartillita chiquitita, sí, una de esas que se doblan chiquitita, puede ser que se doblen en 2 o que se doblen en 3, que del caso clínico que elijan, del método anticonceptivo que esta mujer utiliza, una cartilla de consejería, o sea, informando cómo es este método, cómo funciona este método, cuáles son las contraindicaciones, si usted tiene esto o estos problemas, no es un método recomendable, cuáles sí son los métodos recomendables y qué consejos le darían. Algo que ustedes van a diseñar muchas veces en su consejería para poder darle a sus pacientes y que estos lleven algo. Es lo que podríamos hacer en una red conceptual mientras hacemos una consejería. Entonces, a los casos clínicos le agregamos la cartillita educativa para pacientes, dirigido para pacientes, y que tiene que tener dibujito, lenguaje simple, buena calidad de comunicación, buenos colores, buenas letras, no mucha información, no tiene que ser un copio-pegue de nada, tiene que ser resumido, lo principal que ustedes consideren que debe estar, y eso también lo van a subir junto con el análisis de caso clínico hasta el martes de la semana que viene, que vamos a empezar con la segunda parte del ciclo ovárico, que es fecundación, concepción e implantación. Aquí hemos buscado que el ciclo ovárico nos sirva para evitar la concepción y la semana que viene no la vamos a evitar, vamos a embarazar a nuestras pacientes. Entonces, esa es la consigna para la semana que viene. El Padlet recién mañana a la mañana lo voy a habilitar. Todo lo que ustedes necesitan para trabajar está en el material que yo les he subido por el grupo, así que lo van a tener disponible para poder trabajarlo cuando quieran, ¿ok? Así que bueno, recuerden, cuídense mucho y vamos a ver qué tal ha salido esta grabación. Que tengan buenas noches.